Hola compas, bienvenidos a En la Diana. Esta mañana, Matteo Salvini, de extrema derecha y ministro de Infraestructura y Transporte en Italia, ha atacado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y le ha dicho: el gobierno socialista español ya está discutiendo sobre Hamás e Israel, con la ministra de Igualdad contraria a la unidad y contra el terrorismo islámico. A lo que Irene Montero responde: vicepresidente, ¿está usted legitimando las violaciones del derecho penal internacional como los castigos colectivos y defendiendo la impunidad de los crímenes de guerra? Europa nació de la victoria antifascista sobre los genocidas. Lo que más me está gustando de dirigentes de Podemos, de Bildu, de Esquerra, por ejemplo, Gabriel Rufián decía lo siguiente: solo hay algo peor que ver un genocidio anunciado y televisado. Ver un genocidio anunciado, televisado y blanqueado. No en mi nombre. Lo que está pasando no es vergonzoso, es lamentable. Cada vez que pongo alguna cadena de televisión e intento ver cómo están dando las noticias, de verdad que me cuesta muchísimo separarme de mis sentimientos, porque me da una impotencia tremenda ver cómo intentan mezclar o cómo intentan meternos en el marco de Hamás contra Israel y justificando el genocidio, porque hay que llamarlo por su nombre, de Israel en contra del pueblo palestino. Lo poco decente que sale en los medios de comunicación son periodistas como estos. La situación es catastrófica. Yo, sabéis, llevo muchos años cubriendo guerras, no había visto nunca nada igual al escenario que se está configurando ahora mismo en Gaza. Es la cosa más terrible que uno pueda imaginarse. Conociendo además, como conozco Gaza, os lo decía el otro día aquí en La Hora, es una inmensa cárcel, la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, y en esa cárcel donde la gente ya lleva hacinada, donde llevan bloqueados 16 años sin apenas recibir recursos, donde ya más de la mitad de la población estaba por debajo del nivel de pobreza, ahora mismo lo que ocurre es que todavía los están hacinando más, o pretenden hacinarlo más, y pretenden llevar a cabo lo que para mí es, os lo decía, una auténtica limpieza étnica. Israel está intentando realizar una limpieza étnica palestina en Gaza, como ya se hizo en el año 48. Es terrible. Como periodista comprometido, como Radio Televisión Española, que en nuestros estatutos se establece que tenemos que defender los valores de nuestra Constitución, los valores de derechos humanos, tolerancia, convivencia, es inadmisible. Yo no puedo entender cómo la comunidad, la mal llamada comunidad internacional, que en realidad es Occidente, no reacciona ante esto. ¿Cómo la Unión Europea puede permitir que esto esté ocurriendo? ¿Cómo no hay nadie, ninguna voz en la Unión Europea que se levante y diga: hasta aquí, Israel, no podemos permitirte que sigas cometiendo estos crímenes? He said that the humanitarian situation, quote, will only deteriorate exponentially, and that crucial life-saving supplies, including fuel, food, and water, must be allowed into Gaza. So the UN is saying you must do this. You are saying you're not going to do this. How do you? No, we're not saying that. He's saying do it. He's saying doing it immediately. What I'm saying is what you're doing. No. He's saying doing it immediately. I got you. I'll tell you exactly what we're saying. I'm saying we will do everything for the Gazan people. Once and now we demand immediate surrender, unconditional surrender of Hamas. If Hamas people come out with their hands up and clear their weapons, believe me, everything will be restored to Gaza. It is Hamas in Hamas hands. Now I understand. Thank you for clarifying that, sir. I think we're actually on the same page here. You're saying that once Hamas leaves, you'll grant the Gazan people food, shelter, fuel, electricity, hospitals, schooling. And if they don't, and if Hamas doesn't leave, then they'll continue to starve and die in hospitals. You are defining for the international community right now collective punishment. You're saying until Hamas acts differently, the 2 million people in Gaza are going to be treated this way. And once Hamas acts differently, these 2 million people in Gaza will be treated better. That is exactly what collective punishment is. You're holding them accountable for the actions of others. That is the definition, the textbook definition of collective punishment, sir. Now, you may accept that that's what you want to do, but this is absolutely a contravention of international law. Well, I'll tell you exactly. No, if we pushed them to the wall, we're not pushing them to the wall. We want to open a humanitarian corridor so they can leave.
But if Hamas... So that who if can leave? Hamas- So that who can leave? Citizens? You're saying civilians can leave, but only through the Rafah border, correct? At this point, yes. So they can't because come- where else? Your country! They can come into Israel. I'm telling you one more thing I want to say. No, but I want you to address that point. Don't just smile, sir, respectfully. You're saying you're making a corridor. They can go to Egypt. You're bombing them. You say you want to save them, but they can't come in. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry. And don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. What does that mean? The equal application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure that nobody is above the law. Britain is renowned, Louise, for the rule of law. I think that's the solution. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be
held accountable by the international community and the international judicial system. Hussam Zomlot, thank you very much for coming on the program. Thank you. ¿Qué te parece que la comunidad internacional se manifieste contra Ucrania, pero aquí sea más equidistante? Es lo de siempre, ¿no? O sea, de los chavales estos que estaban en la rabia, que han sido atacados y secuestrados por Hamas, sabemos los nombres, sabemos los apellidos, a qué se dedicaban, han salido los padres, los hermanos hablando de los niños que mueren bajo las bombas en Gaza, no sabemos ni cómo se llaman, a qué se dedicaban, cómo se llaman, o sea, no sabemos nada, ¿no? Y eso, claro, hace que la gente, pues, la opinión pública empatice más con Israel, pero bueno, aquí estamos para romper ese cerco mediático. Lo que no entiende Matteo Salvini, primero de todo, que es un hipócrita, porque miremos la foto aquí con su coleguita Putin. Lo que no entiende Matteo Salvini es que hay una diferencia tremenda entre Irene Montero y Pedro Sánchez, por ejemplo, que se pone de lado, aunque ya estamos acostumbrados, ¿no?, a esta actitud y a estos posicionamientos del PSOE, donde... Esta España es una España amante de la paz. Por eso nosotros condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambajes el atentado terrorista de Hamas en Israel y también las muertes de israelíes. Y exigimos la urgente liberación de todos aquellos rehenes y cautivos israelíes. Y con la misma contundencia decimos que, por supuesto, Israel tiene el derecho de defenderse, pero siempre dentro del derecho internacional humanitario, que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas. Y proclamamos que este conflicto, que tanto sufrimiento y tanta zozobra y tanta inestabilidad está generando en la región y también en el mundo, solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y con seguridad. España es amante de la paz, por eso condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambajes el atentado terrorista de Hamas en Israel y las muertes de israelíes. Todo esto mientras Israel está bombardeando constantemente al pueblo palestino. Mientras se está cometiendo un genocidio, el presidente de España, que se supone es del Partido Socialista, se pone de perfil, o cuanto menos lo primero que dice es: hay que defender a Israel. Lo de siempre, el PSOE posicionándose con la OTAN, el PSOE posicionándose con los intereses de Estados Unidos. Un presidente que no dice nada de la masacre que está sufriendo ahora mismo Gaza. Esa es la diferencia entre Irene Montero y Pedro Sánchez, o de Ione Belarra y Pedro Sánchez. Ione Belarra llegó a decir lo siguiente: solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania, así como los perpetrados por Hamas en Israel y los territorios ocupados contra población civil. Y en último lugar, la Unión Europea debe desplegar todos sus esfuerzos diplomáticos para terminar con la ocupación y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina, que es la causa profunda del conflicto que se expresa en el día de hoy. La Unión Europea puede y debe buscar la complicidad de países que tengan capacidad de interlocución con todos los actores del conflicto, especialmente aquellos países del sur global, para promover una salida negociada que asegure una paz justa, duradera y estable en la región. Eso es posicionarse por una causa justa. Ya sabemos que lo de Hamas es deleznable, ya lo sabemos, pero es un acto. ¿Cuántos años, cuántas décadas, cuántos muertos lleva Israel? 2.215 palestinos, más de 8.000 heridos, cientos de niños asesinados por Israel. Este es el balance. ¿Por qué no sale la gente a cuanto menos cuestionar esta masacre? Además, sabiendo que Israel apoyó a Hamas para dividir al movimiento palestino. No es una guerra entre iguales. Israel es una fuerza colonizadora que está masacrando a un pueblo con total impunidad. Esta es la hipocresía de la política. Y cuando ves que una persona, una dirigente como Irene Montero, se posiciona con valentía, eso hay que aplaudirlo. Estamos ante un momento histórico en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para evitar que sigan habiendo más muertes. Y para ello, los medios de comunicación convencionales sabemos cuál es la línea editorial que están llevando. Pro OTAN, pro Estados Unidos
y pro-Israel. Están poniendo el marco entre Hamás e Israel. Y eso solo perjudica al pueblo palestino. Por lo tanto, necesitamos que medios de comunicación alternativos tengan más fuerza. Y en eso sí que puedes ayudar. Puedes dejar tu comentario, suscribirte o aportar tu grano de arena en canalred.televisión. Por ahora, eso es todo.